has hecho todas ellas con sabiduría. El sol y los astros cuentan tus verdades, que hay gozo al saber que soy tu hijo hoy. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Nada puede igualar tu grandeza. Dependemos de tu señorío. En ti espera mi vida, mi razón, mi alegría eres tú, oh Señor. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, tú me has hecho una nueva criatura, tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Buenos días, mis hermanos, mis amigos, que el Señor les bendiga. Estamos aquí un domingo más con el deseo de seguir cumpliendo el propósito para el cual la iglesia fue creada, ¿no? Que es la gloria de Dios. Y en esto pues compartir la verdad, compartir el evangelio, y para eso estamos aquí y estamos muy contentos de poder reunirnos a pesar de las circunstancias, a pesar de los peligros, saber que como iglesia nuestra prioridad está en adorar al Señor, y el Señor es fiel, el Señor va a ser fiel. Hay muchos hermanos de nuestra iglesia y muchos creyentes en el mundo que están padeciendo dolor, están padeciendo sufrimiento, enfermedades. Oremos por cada uno de ellos, particularmente los de nuestra iglesia, los que conocemos, para que el Señor pueda sacarles de esa situación si es su voluntad hacerlo, y para que nos permita en medio de todo esto tener gozo, que eso es algo que el mundo ha perdido. El mundo ha perdido el gozo. Los no creyentes piensan que el gozo está en las cosas materiales, en las cosas que se deben obtener, pero el gozo del creyente está en la esperanza firme de que un día estaremos en su presencia. Y aunque tengamos mucho dinero y podamos adquirir todo lo que querramos, o aunque no lo tengamos, como Pablo dice, en abundancia o en escasez, el gozo nunca puede dejar de ser nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que les motivo a eso, hermano. No, por favor, no permita que las cosas sean motivo de gozo. Permita que su gozo no sea quitado por nada que tenga o algo que no tenga. Amén. Vamos a empezar este tiempo cantando Oh Cristo mío. Vamos a hablar, a cantar sobre
ese momento hermoso de la salvación, cuando el Señor en ese momento histórico, no solo en el histórico que Cristo murió, sino en el histórico en que usted por fe fue salvo. Pónganse en pie y cantemos. Oh Cristo mío, Rey de mi alma, salvaste-me del mal, lávame en el raudal de tu preciosa sangre purísima, ninguna mancha ya me contamina. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención, con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. Cuando iba errante, tú me buscaste, no me dejaste perder el alma. Por plena gracia compraste mi salud e impartiéndome la santa virtud. Tanto me amaste, pues que te diste, sacrificándote sobre una cruz por mi redención, con tanto amor. Sé que te amo, Cristo mi Salvador. ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó. En aquella cruz Y cargó mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declarado justo soy en él. ¿Cómo es posible que en Jesús como a su Hijo Él me recibió? Y su nombre
En esta mañana, Señor, queremos agradecerte por ese sacrificio en la cruz, por ese glorioso intercambio, ya que tú tomaste nuestro lugar, ese castigo que merecíamos, Señor, por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia. Saciaste, Señor, en la cruz esa justicia, saciaste la justicia, Señor. Y por eso, de ahora en adelante, como iglesia, queremos decirte, Señor, tú eres suficiente, no solo para salvar, sino también para perfeccionarnos y un día glorificarnos. A ti te adoramos, Señor, esta es tu iglesia. Solo tu nombre basta, solo Jesucristo basta. Nuestros corazones insaciables son, hasta que conoces su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Amén. Que esa sea nuestra confianza en Jesucristo. Tomen asiento, hermanos. Tenemos el tiempo de las ofrendas.
Muy bien, hermanos, decirles o anunciarles que vamos a tener cada domingo por ahora un servicio que es a las 9 de la mañana. Vamos a irlo regulando por el aforo, a las 9:30 de la mañana vamos a irlo regulando por el aforo. Y vamos a las 11:30 a realizar un servicio que se va a transmitir en redes sociales, Facebook, y posteriormente en YouTube también va a quedar colgado para que puedan ustedes mirarlo. Motivo a los hermanos que no están presentes en los servicios, que se conecten a las redes sociales, y si nosotros podemos hacerlo también, ya al terminar este primer servicio, los que ya están siendo parte, les motivo a compartirlo en redes sociales, compartirlo en WhatsApp, interactuar, los me gusta, los likes, todo eso suma para que otros puedan mirar, disfrutar y escuchar la palabra del Señor. Entonces les motivo a eso, mis hermanos. Los jóvenes y los adultos, las reuniones en casa, las reuniones por Zoom van a seguir anunciándose a través de nuestro grupo. En estos días también vamos a hacer una depuración del grupo de hermanos que de pronto ya no son parte de la iglesia y que están en el grupo. Sería importante que sea un grupo de hermanos, de creyentes de la iglesia. Y si alguien no está en el grupo de WhatsApp de la IBM, por favor comuníquese conmigo o con cualquiera de los diáconos, o directamente con el pastor si quieren hacerlo, pero con cualquiera de nosotros mejor, porque podemos agregarle en el grupo de WhatsApp y de esa manera usted se entera de cualquier noticia o cualquier situación que suceda en la iglesia. Insisto, hermanos, estemos orando por los hermanos que en el grupo aparecen, ¿no? Hermanos que están con problemas de salud, hermanos que están padeciendo necesidades, y si el Señor mueve en nuestros corazones poder ayudar, poder ser de bendición, pues para eso está el cuerpo de Cristo, para apoyarnos mutuamente. Los tiempos no son fáciles, y yo insisto con esto, puede ser que mañana venga una nueva ola de rebrotes y cosas como esta. Pero si algo, no sé usted, pero y voy a decir esto, pastor y diáconos, es un criterio personal, no es el criterio del liderazgo, no es personal lo que voy a decir ahora, para que no se entienda qué es lo que piensa el pastor. Puede ser que él piense lo mismo, estemos de acuerdo, pero siento que lo más importante que por lo menos a nuestras vidas como iglesia nos ha dejado la pandemia es que es tan fácil alejarnos de las cosas que son del Señor. Es tan fácil alejarnos, y el temor nos lleva a alejarnos del Señor cuando debería ser lo contrario, que el temor nos debe acercar a Él. Y creo yo, no creo que cambie la idea del pastor y los diáconos, por eso digo que es mi idea personal. Creo que no debemos dejar de congregarnos. Creo que debemos ser fieles en congregarnos, en tener actividades, porque yo esta semana les pongo un ejemplo rapidito. Yo estaba en teletrabajo y automáticamente vino la disposición, jefes, directores, coordinadores, tiempo completo de trabajo, y los que están operativos, los otros obreros o trabajadores, teletrabajo. Entonces yo dije, en el trabajo me exigen esto y yo aún estoy y tengo que estar porque es mi trabajo, pero en las cosas de la iglesia, ahí sí, telemático, y ahí la gente se desconcentra totalmente de la atención que aquí tenemos con los que están presentes. Entonces yo les motivo, hermano, por favor no deje que el temor esté por encima de su convicción, de su servicio, de su trabajo en la iglesia. No lo permita. Y si hasta ahora usted lo ha permitido, está tiempo de arrepentirse y de buscar, decir: Señor, yo no puedo permitir que el temor me aleje de ti. Vamos a buscar de ti y vamos a servir aún mucho más. Y por eso los que están en casa se pierden de cantar juntos, de escuchar la voz de los hermanos cantar como lo que vamos a cantar ahora: venid, glorificad a Dios. Y de pronto es una adoración, porque el coro dice: te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Hermano, pónganse en pie, vamos a darle la gloria a Dios con nuestras voces. Y que esto al inicio, cuando dice venid, glorificad a Dios, sea un llamado de parte de nosotros, a los que están en casa, a los que están aquí presentes. De pronto en ese momento mírale a tu hermano y dile: venid, glorificad a Dios.
y cantemos toda esta hermosa doctrina que nos cuenta este himno. Adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor. El sello de su Espíritu por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro trino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Él es nuestro Salvador. Tomen asiento, hermanos, y vamos a tener el tiempo de la palabra del Señor. Nuestro pastor Ángel Muentes, que va a tener el tiempo de la predicación.
Muy buenos días, queridos hermanos. Gracias a Dios por este tiempo tan especial, porque estamos aquí no para, a propósito, tener un tiempo de adoración, sino para hacer algo más que eso, para ver el rostro del Señor a través de su palabra. Estamos aquí para formar un carácter cristiano. Estamos aquí para que la gloria de Dios sea resplandeciendo en cada uno de nosotros como familia y como personas. Recordemos que estamos hablando acerca de la vida familiar. La última parte de este tema, pues me toca compartirlo. Y cuando digo que me toca compartirlo, lo estoy haciendo como un instrumento del Señor en sus manos para que sea de bendición para la iglesia. Me toca compartirlo porque Dios así quiso, y Él a través de mí quiere instruir en su palabra, instruir a la iglesia local. Por eso les saludo a cada uno de ustedes con todo mi corazón, con todo mi afecto. Un saludo especial para todos aquellos que están viendo este programa a través de la plataforma. Además, aquellos creyentes que por razones obvias no pueden acercarse. Lo más hermoso es poder estar los hermanos juntos en armonía, como dice su palabra, en medio de las aflicciones, en medio de situaciones adversas, que no somos, hermanos, déjenme decirle que no somos los primeros, ni seremos los últimos si el Señor Jesucristo no viene pronto. Aflicciones ha existido siempre desde que la iglesia cristiana el Señor la instituyó. Vino la iglesia viviendo aflicciones, pero cada vez que vivía en aflicción, la iglesia prevalecía, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ese es usted, ese soy yo. Entonces, estamos aquí, hermano, para darle la honra al Señor, para meditar en su palabra. Y qué hermoso cántico, sí, pero mucho más relevante es la palabra del Señor. Y yo les invito a ustedes que tracemos la palabra en Tito, es la carta de Tito, en el capítulo 2, versículos 2 al 6. El tema general es la vida familiar, esta quinta parte que vamos a meditar en ella. Recordemos que el propósito de este tema es promover la vida cristiana en los hogares de las iglesias, o de esta iglesia, de la familia de esta iglesia, la familia de la fe. Y quisiera llevarle un poco, antes de leer el pasaje bíblico, llevarle un poco a recordar temas que hemos analizado durante estas semanas anteriores. Hemos hablado acerca de que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos, como primer punto. Y qué interesante, hermanos, cuando las mujeres representa el papel o el prototipo de papel que la iglesia es delante del esposo que es Cristo. Cómo quisiera ver realmente una iglesia que esté sujeta a Cristo. Así como los varones anhelamos ver a las esposas sujetas a sus esposos. El segundo punto es acerca de los esposos. Deben amar a sus esposas. Mire, la diferencia entre las esposas y el esposo es que las esposas deben estar sujetas. Eso se llama respeto. Debe respetar al esposo. Mujeres, cuando ustedes no respetan al esposo, están faltando a este principio que la palabra de Dios nos muestra. Y el respeto tiene que ver con un campo muy amplio, que no lo voy a meditar ahora porque ya hemos hablado acerca de ello. Pero cuando dice, segundo punto, acerca de que los esposos debemos amar a nuestra esposa, es porque refleja el prototipo de Cristo amando a su esposa, amando a la iglesia, a tal punto que Cristo dio su vida por la iglesia, por usted y por mí. Entonces, cuando me lleva a meditar en que Cristo ama a la iglesia, dice, Ángel, tú tienes que amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Varones, debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. No es fácil para nosotros como
personas con sentimientos volubles. En Cristo no, porque Él tiene una determinación, lo determinó aún desde el principio, amar y entregarse por su iglesia. Y ustedes, varones, también somos motivados a amar a nuestras esposas. Eso no significa que no debemos respetarla, porque cuando uno ama a la esposa tiene que respetarla. La esposa, cuando respeta, o sea, se sujeta al esposo, significa que ama al esposo. ¿Qué mujer no se someterá a aquel hombre que realmente le ama? Bueno, hijos deben ser obedientes a los padres. Hablamos ese tema también acerca de el rol de los hijos en obediencia, en sujeción en el Señor. Y cuando la Biblia dice estar sujeto, es en todo. Muchas veces los hijos toman posturas muy erróneas, porque creyéndose muy intelectuales, creyéndose personas con un estado de experiencias propias, ellos dicen, bueno, la vida es así, y yo no estoy de acuerdo con mis padres, ellos vivieron otra época. Entonces se pierde un principio de estar sujeto, de obediencia. La Biblia habla, y hay un mandamiento entre los 10 acerca de honrar a los padres, y la honra tiene que ver con la obediencia, con el respeto, con el amor. Y lo debemos hacer así porque es un principio, es un mandato de Dios, pero también es una forma de expresar el amor hacia los seres queridos. También los padres dicen que no debemos hacer que los hijos se exasperen. Debemos ser muy cuidadosos de ello. A veces no sabemos tratar a los hijos. A veces no sabemos comunicarnos con los hijos, creyendo que nosotros lo sabemos todo como adultos, y menospreciamos la forma de vivir de los hijos, menospreciamos sus sentimientos, sus emociones, sus conocimientos, que de pronto no tienen la misma experiencia que un adulto, pero que son jóvenes que están caminándose a vivir su propia experiencia. Por esa razón, amados hermanos, creo muy firmemente que mientras los padres sepamos tener una dependencia en el Señor, vamos a saber guiar a los hijos. Y a veces parece, hermano, que cuando los padres buscan tener armoniosamente esa relación con los hijos, hay aspectos o factores que altera el producto, que altera la comunicación con los hijos. Pero aquí es donde debe también manifestarse la tolerancia, la paciencia. Debemos ser muy pacientes. Recuerde que usted también fue un joven, por lo tanto debe tratar a sus hijos como a usted le hubiese gustado que sus padres le trataran en el momento de su juventud. Entonces no nos ofusquemos, tratemos de buscar la armonía. Me gusta mucho esos términos, armonía, melodía, porque encierra la dulzura que enriquece o alimenta nuestros oídos. Y así debe ser. Además, hoy vamos a tratar un tema que tiene que ver con el carácter cristiano. Un tema que va enrolado con la vida familiar. Y ustedes saben, y lo he venido manifestando,
que es imposible que usted diga ser un buen cristiano si no tiene una buena familia. Si usted no tiene una familia armoniosa, hablando como familia cristiana, usted no puede denotarse dentro del cuerpo de Cristo como un cristiano. Por eso es que creemos, nosotros los bautistas, muy en particular, creemos que cada miembro de la iglesia local debe tener la convicción de cultivar una vida cristiana devocional. Eso significa diariamente, no es cada domingo que yo vengo al templo o al auditorio donde nos reunimos como iglesia y allí me alimento, pero de lunes a sábado no hay devoción. Entonces no estoy hablando de un tiempo devocional de 15, 20 minutos, media hora. Estoy hablando es de una vida en comunión con Dios. Y debe ser varón, usted como varón, debe ser usted. Usted como mujer adulta, debe ser usted la que debe mantener su vida devocional cada día, para que los hijos también puedan emprender esa vida devocional. Entonces debemos prometer cultivar la vida devocional personal y familiar. Además, educar a nuestros hijos. Qué pena es ver que en hogares cristianos los hijos no tienen educación cristiana. Pueden tener educación secular y no es malo, pero hermano, la educación secular no va a hacer de su hijo un hijo cristiano. ¿Qué es ser un hijo cristiano? Es una persona que haya tenido un encuentro personal con Jesús, que haya sido redimido por la sangre de Jesucristo, que haya nacido de nuevo, que tenga una experiencia de fe, que tenga convicciones seguro como la que usted tiene. Si usted no la tiene, es la razón por qué usted no está empeñado o empeñada a educar a su hijo espiritualmente. ¿De qué edad? Bueno, desde la barriga. Si usted es cristiano, su esposa es cristiana, seguro que ustedes van a orar y tocará su barriga y dirá: Señor, bendice a este ser que tú has puesto en mi vientre, aquella mamá. Y el esposo poniendo la mano también en la barriga de la esposa diciendo: sí, Señor, y que sea un varoncito, ¿no? Siempre los varones, por lo general, decimos que sea un varoncito. Lo que Dios quiera. Pero lo importante es emprender esa educación desde aún el vientre, cantando, orando. ¿Cuántas cosas muchas veces, lo que ya hemos tenido hogar y los hijos ya son grandes, cuántas cosas hemos dejado pasar? ¿Cuántas cosas de pronto estaríamos añorando? Quisiéramos retroceder el tiempo, porque uno a través de los días empieza a aprender. Por eso es bueno, jóvenes, que escuchen consejos, porque los consejos de los adultos es producto de la experiencia que hemos vivido y que aparentemente nos faltó tiempo para aprender y ponerlo por obra dentro de la vida familiar. Lastimosamente es así, pero necesitamos educar espiritualmente a nuestros hijos. Necesitamos procurar la salvación de todos aquellos que están a nuestro alrededor, especialmente nuestra familia pequeña, ¿no? Nuestra familia, papá, mamá, hijos, los parientes, los amigos, compañeros. Debe haber en la vida del creyente un espíritu de evangelística. No es aquellos que de pronto denotan subirse en una plataforma y predicar un mensaje evangelístico que se llaman evangelista. No, usted puede ser un evangelista, puede hacerlo en su casa. El evangelista es aquel que predica el evangelio, que enseña el evangelio, que presenta las buenas nuevas de salvación a los inconversos. Y usted necesita hacer eso. Hay un hermoso refrán que a mí realmente me cala en mi corazón. Dice: la condición del hogar representa la condición de la nación y también representa la condición de la iglesia. Como es su hogar, así es su país, así es su iglesia. Por eso, una nación, una iglesia puede caer, hermano, puede destruirse. Pero luego llega alguien y hay el espacio de esa iglesia o de esa nación, un líder político, y levanta la nación. Ya la historia nos cuenta esas realidades, que naciones destruidas se han levantado. Israel es una de ellas.
¿Cuántas veces fue destruida, pero el Señor la levantó? ¿Cuántas familias han sido destruidas? Conozco de familias destruidas, pero vuelven a resurgir. Pero una iglesia con familia destruida es una iglesia que realmente da un testimonio muy pobre. He visto surgir familia, pero también he visto familia destruida. Y la sociedad envuelto en familia que está destruida, realmente no podemos apreciar la grandeza de lo que representa una familia. Quiero en esta mañana compartir con ustedes acerca del carácter cristiano. Mire, tener personas en una iglesia de todas las edades. Aquí tenemos aún hasta adolescentes que están con sus padres, jóvenes, adultos mayores y ancianos de tercera edad. En este auditorio tenemos, y en nuestra iglesia tenemos variedad o diversidad de edades. Y hermanos, tener este tipo de diversidad de personas dentro de la iglesia hace que la iglesia sea fuerte. Yo me pongo a pensar, si una iglesia es de puros jóvenes, no va a ser una iglesia fuerte. O si es una iglesia de puros adultos, no va a ser una iglesia fuerte. Tiene que haber equidad. Y esa diversidad nos permite que haya una equidad fuerte. Pero también, hermano, cuando tenemos una iglesia de diversidad, la convierte en un potencial de problemas. Es complicado. Por eso que ser pastor no es fácil, hermano, porque el pastor tiene que tratar no solamente con un solo nivel de persona, sino diversidad de edades, diversidad cultural, social, educación. Hay una diversidad, es difícil, pero es una tarea, es un ministerio. Y esto no es dado por el hombre, el ministerio es dado por Dios, el ministerio pastoral. Esto no es una transición, que se murió el pastor Ángel Muente y uno de los hijos tiene que coger el pastorado. No, esto no es así. Yo no entiendo cómo se da esto en otras iglesias. Yo he visto iglesias, especialmente en estos últimos tiempos que han fallecido por el COVID, pastores y pastoras. Y los hijos asumen el pastorado. Bueno, yo creo que debe ser de pronto porque son líderes. Está bien que yo diga soy un líder, pero no un pastor, porque el pastorado es un llamado. Y obviamente que cuando entendemos la problemática de la iglesia diversa, el apóstol Pablo da consejo muy claro, y en este caso a su discípulo Tito, para que poderlo ayudar en los diferentes tipos de problemas que hay dentro de una iglesia con diversidad de edades. Y Pablo le dice a Tito que los ancianos debieran enseñar a los más jóvenes por medio de la palabra y por el ejemplo. Los ancianos. Y cuando estoy hablando de los ancianos, no estoy hablando de ancianos conforme a nuestra constitución, que dice que es a los 65 años de edad. Cuidado, estoy hablando de los ancianos que son líderes espirituales, que son hombres y mujeres con liderazgo espiritual, no son ancianitas, porque usted va a decir, pastor, este es un mensaje para los ancianitos, para la tercera edad, entonces se va a quedar unos cuantos. No, el mensaje es para todo en esta mañana, pero ahora Pablo está resaltando que el trabajo de los ancianos, de los líderes espirituales, es usar la palabra de Dios y su ejemplo de vida. Así es como los valores se pasan de generación en generación, usando esos preceptos muy claros que son
la palabra y los valores de vida que deben tener los ancianos. Entonces los ancianos que Pablo mencionaba a Tito, decía que tenían que ser capaces de dos cosas: de exhortar con la palabra y refutar a los herejes, a aquellos que vienen con pensamientos humanistas, con pensamiento ideológico, con pensamientos que no va conforme a los principios de la palabra de Dios. Por eso que los líderes espirituales, los ancianos, estoy hablando de ellos, deben trazar bien las escrituras. Y yo entiendo que dentro de la iglesia local podemos tener líderes ancianos que tengan posturas de creencias teológicas, pero con mucho cuidado, porque los ancianos o los líderes no son los que dirigen la iglesia, son parte de los que dirigen la iglesia, pero no son los que tienen la responsabilidad de la iglesia. El que tiene la responsabilidad de la iglesia es el pastor. Y quiero abrir un paréntesis. De pronto, en iglesias, aún iglesia bautista, al tener una personería jurídica, un contrato con el Estado, establece dentro de los estatutos que la máxima autoridad es la asamblea y hay un representante legal, y que el pastor es el obrero de la iglesia, el empleado de la iglesia. Hermano, eso dice la Constitución. Pero una iglesia bíblica, una iglesia teocrática, tiene claro que una cosa es unos estatutos y otra cosa es la palabra de Dios. Nosotros nos dirigimos por ella, respetamos los estatutos para cumplir con el Estado, pero el pastor no es empleado de la iglesia. El pastor es el siervo de Dios, ni siquiera de la iglesia, El pastor es el siervo de Dios, y por ende, por el servicio, al ser un siervo de Dios, sirve a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, porque hay muchos que no sirven en una iglesia local, pero sirven a ministerios conforme a los dones que el Señor reparte al llamado pastoral. Entonces tengamos cuidado. Yo sé que este es un tema muy amplio, pero estoy hablando acerca del carácter cristiano, para decir de que los ancianos ocupan una función de liderazgo, pero en ellos no recae la responsabilidad de la iglesia, recae en su pastor. Tal vez yo un día deje de ser el pastor de esta iglesia y yo estaré sentado igual como usted allí, y el pastor que está aquí yo lo voy a honrar porque es el siervo del Señor. Yo me voy a someter a él porque sé que es el siervo del Señor, y de verdad que sueño que un día no muy lejano yo pueda estar siendo bendecido por un pastor en esta iglesia, un nuevo pastor. Y no porque quiero dejar el pastorado, sino porque es el proceso de la vida. Yo no voy a seguir siendo todavía estable. Tengo 57 años. Creo que después a los 70, a la final, ya voy a tener que, como dice un dicho popular, ¿no? En el deporte ya uno cuelga los botines. Oro porque el Señor levante otros hombres al ministerio pastoral, y de eso vamos a trabajar con los líderes. Pero hermano, esa es la función, diáconos y líderes, maestros. La función de ustedes es exhortar y refutar las herejías. Recuerde que es con dos cosas: primero, con la palabra de Dios, y segundo, con su ejemplo. Ese es su trabajo, nada más. Aquí usted no está para fiscalizar ni nada por el estilo, porque ese es el trabajo administrativo de la iglesia. Dejo ese punto. Vamos a ver, por favor, vamos a ver una de las reglas que Dios da para cada miembro del hogar. Hablemos del carácter de los ancianos. Dice Tito 2:2, busquen su Biblia,
que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Esto es para quién es? ¿Para los de 65 años hacia arriba? No. Es para ustedes, diáconos y líderes. Que los ancianos sean, bueno, y para mí, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Esta lista de exigencia, amados hermanos, muestra que Dios demanda mucho de los ancianos cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué demanda mucho de los líderes? ¿Por qué demanda de nosotros el Señor esto? Porque no debemos ser dados a exceso de ninguna naturaleza. A veces nos creemos dueños de la iglesia. Nadie es dueño de la iglesia. Si yo dije como pastor soy el responsable, es una cosa diferente. No soy el dueño de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Por eso vivimos como iglesia bautista local que somos una iglesia teodemocrática. Dios es el que tiene el control de esta iglesia a través de su palabra. Es una actitud libre, sin imponer. Necesitamos, hermanos, comprender que en las luchas, que en las pruebas, el anciano debe mantener su fe en Jesucristo, según se espera. Según se espera de todos aquellos cristianos que son maduros. Imagínense, yo espero de ver en mis diáconos un día que el Señor le llame a otro ministerio y ya no esté como diaconado, en el diaconado o ya no esté ejerciendo el diaconado por obvias razones. Yo quisiera seguir viendo en ellos esa característica que lo demuestra aquí en Tito 2:2. Yo quisiera ver eso, pero parece que cuando se deja algún ministerio, sea el diaconado, maestro, lo que sea, como que dice, me libré. No, no es así. Si yo un día dejo el ministerio pastoral, yo quisiera ser el pastor, un anciano pastor de consejos, o un consejero. Pero siempre respetando al pastor de la iglesia, a mi futuro pastor, y que yo pueda ser un apoyo para mi pastor, como pastor viejo, ser de apoyo. Que yo sea como el panal, donde las abejas se acercan. Así deben ser los líderes, los ancianos. Pero parece que el rol del anciano es creerse dueño, creerse el intermediario. No es su rol. No ha comprendido cuál es su rol. Dice este versículo que debe ser sobrio, es decir, vigilantes. ¿En qué? En las inmoralidades para exhortar, en la frialdad espiritual para exhortar, pero también en las herejías. Estar cuidadoso de ello, muy serios. Hombres que pudieran ser respetados y capaces de controlarse a sí mismo, no iracundo. Imagínense un pastor o un líder, un diácono o qué sé yo, impulsivo, iracundo. Son líderes de la iglesia y con esa característica. No debe ser así. Debe ser hombres que pudieran ser respetados, que la gente se puedan acercar, como dije hace un momento, como el panal donde van las abejas, donde está la miel. El carácter de las ancianas, las mujeres ancianas. Dice versículo 3: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestra del bien. Ancianas son aquellas mujeres de 65 años para arriba. No, son aquellas líderes, mujeres que ejercen ministerio dentro de la iglesia,
Mujeres, ustedes deben comportarse de una manera digna en toda su manera de actuar, corporal, física, emocional, sentimental y espiritual. Así deben comportarse las mujeres. Esposa de pastor, esposa de diácono, esposa de maestro, de líderes, deben tener esas características. Las ancianas deben tomar el tiempo para enseñar a las mujeres jóvenes. Dos cosas deben enseñar: las cosas espirituales, las cosas del Señor, las cosas de Dios. Cómo ejercer un ministerio. Permítame decirlo, sé que estoy en una plataforma que van a escuchar. Mayra es una mujer joven, recién se casó. Las mujeres ancianas, las líderes, deben enseñarle a ella las cosas de Dios para que ella ejerza ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Ella entendió, fui su consejero matrimonial junto a su esposo, que el matrimonio, lejos de tener un complemento de satisfacción mutua con hijos, bienes, entre otras cosas, el propósito del matrimonio es para servirle al Señor. ¿Cómo puede servir al Señor esta mujer joven si las mujeres ancianas, maduras, no le enseñan las cosas de Dios? Y la segunda, y el hogar. ¿Cómo puede esta mujer joven saber tratar a su esposo como una mujer cristiana? Ella va a tratar a su esposo como de pronto fue su contexto de vida en su hogar. Mujeres ancianas, es su responsabilidad acercarse a ella, invertir el tiempo en ella, visitándole, orientándole, aconsejándole cómo debe tratar al esposo. Para eso hay demandas, ¿no? Hay demandas. Mujeres, ustedes deben observar el espíritu cristiano de las mujeres jóvenes. Porque así como ustedes observan el espíritu cristiano de las mujeres jóvenes, los jóvenes están observando el espíritu cristiano de los ancianos y de las ancianas. Los jóvenes no son tontos. Ellos saben cómo proceden sus líderes espirituales, sean hombres o mujeres. Ellos saben. Por eso es que no debemos ser enojadizos. Los líderes espirituales no debemos ser enojadizos, quejosos, criticones, ni chismosos. No deben ser así las mujeres jóvenes, ancianas. Sus vidas deben mostrar la diferencia que hay en Cristo. Las mujeres de edad madura, líderes de la iglesia, deben ser reverentes en su conducta. En su conducta. Que nadie pueda apuntarle con el dedo. Tercero, el carácter de las mujeres jóvenes. Mire lo que dice allí en Tito, capítulo 4 y 5, versículo 4 y 5. Dice allí: enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y, permítame, y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mujeres, Pablo no se acercó a Tito para decirle: Tito, esta es tu responsabilidad.
enseña a las mujeres jóvenes a amar a su marido. No, ¿a quién le entrega esa responsabilidad? A las mujeres maduras, a las ancianas. Hermano, cuando yo veo a un hombre que está trabajando con una mujer, ese hombre es carnal. Ese hombre no ha entendido el cuidado que debe tener. Por eso que en el ministerio Dios nos ha dado una esposa. Yo no puedo meterme en un trabajo a sola con una mujer. Debe hacerlo mi esposa. Y asimismo los ancianos, los diáconos, no deben hacerlo. Deben hacerlo la esposa. Y a veces veo a creyentes que no son ni líderes o qué sé yo, pero tienen, con el afán de querer ayudar, entre comillas eso, usar el tiempo para trabajar con mujeres. No es su responsabilidad. Entréguele a una mujer de la iglesia. Usted está entrando en un campo peligroso. Usted va a ser usado por Satanás para destruir su vida y la vida de otra persona y el testimonio de la iglesia. No cometa ese error. Y viceversa. Mujeres, ustedes no pueden trabajar con hombres. Déjele a su esposo. Si yo pudiera contarles testimonio por este deseo de querer hacer de la manera equivocada, hermano, pasaría tiempo comentándole testimonio de los errores y de las caídas de hombres y mujeres. Se ha destruido familias, se ha destruido iglesia por querer tentarse a sí mismo. Una esposa, una madre joven debe mostrar amor y respeto a su esposo. Eso es lo que las mujeres deben enseñar en práctica. Aquí estoy diciendo, y Pablo se lo dice a Tito, en lo que tiene que ver con la palabra, en esa teoría. En la práctica es el trabajo de ustedes. Cómo la esposa joven, la madre joven deben mostrar amor y respeto hacia su esposo. Se está perdiendo el respeto ya. Las esposas no respetan al esposo. Los esposos no aman a las esposas. Ustedes, mujeres, deben enseñarle a la mujer joven lo mismo en cuanto a la ternura para con sus hijos. Ya los hijos no ven en la madre a una mujer a quien o en quien poder acercarse. Hay una barrera y se justifica esto por muchos aspectos. Puede ser el trabajo, enfermedades, estudio, vagancia, estar en la cosa más absurda de la vida, que es un celular, pasar horas y horas en un celular, cuando los hijos están esperando la ternura. ¿Cuándo va a dar ternura a esa mamá si está estresada con el afán de la vida y las cosas del mundo? Pero déjame decirte que los hijos están esperando ternura. Debe saber hacer justo juicio, mujeres jóvenes, en cuanto a sus hijos. Hay veces que no hay un justo juicio. Y aún en la Biblia encontramos mujeres que amaron más a un hijo y al otro menos. Y la consecuencia la encontramos. Debe sujetarse a su esposo. Así lo dice ayer, amadas hermanas. Dice, sujeta a sus maridos. Esta clase de mujer será un brillante ejemplo y de testimonio a favor de la iglesia de Cristo, la iglesia local. Cuando dice allí en el versículo 4 y 5 de Tito, dice allí, cuidadosa de su casa. Esto nos indica la importancia, mire, nos indica la importancia de la influencia y la actividad que usted como mujer va a tener como mamá, como esposa.
Yo no entiendo por qué las mujeres se sienten insatisfechas en su rol como mamá y como esposa. Hay mucho que hacer. Y cuando digo mucho que hacer, no estoy diciendo que sea esclava de la cocina, de la lavandería y de la limpieza. No estoy hablando de eso. Porque realmente cuando se hacen las cosas con orden, todos los miembros de la familia deben ser corresponsables de las actividades dentro de la casa. ¿Sí me entendieron, no? ¿Sí me entendieron esto, hijos? Todos los miembros de la familia deben ser corresponsables. El trabajo de la casa no es como, aquí sí nos enseñaron. Es que la cocina es solamente para las mujeres. Las mujeres eran esclavas de la cocina, esclavas de la lavandería, y antes no lavaban, ahora tienen un aparato para lavar. No, corresponsable. Usted, esposo, tiene que cocinar. Usted, esposo, tiene que limpiar. Ustedes, hijos, tienen que cocinar, tienen que limpiar. No es el trabajo de la mujer. Es que venimos de un contexto, un mal contexto, y creemos que ese trabajo, ese oficio, solamente de la mujer. Pero pastor, mire lo que dice Proverbio acerca de la mujer virtuosa. Toda esa característica. Sí, qué bueno. Pero esa es una característica de virtudes de una mujer. Pero la Biblia también habla de mi responsabilidad como miembro de la familia. Entonces todos tenemos que ser corresponsables. Debemos nosotros como cristianos marcar la diferencia. Si el mundo sigue en eso, que sea el mundo. Pero para eso somos cristianos, somos nueva criatura, con la mente de Cristo, para vivir y actuar conforme a su palabra. ¿Cómo no nos va a dar una madre ternura si nosotros, en vez de ser personas que estamos cooperando con la responsabilidad que debemos asumir, cómo puede darle ternura si ella está agobiada con las cargas y de remate su mala actitud como hijo? Su mala actitud como hijo, creyendo que su mamá o su papá son sus empleados, sus siervos. ¿Saben? Hay cultura que a los 18 años ya los hijos son independientes. Ellos saben, van a trabajar, alquilan un departamento, estudian y se hace coindependiente. Sí, algunos dicen el resultado es que son un témpano de hielo, porque no hay afecto. No lo creo, porque cuando se enseñan los principios desde la niñez, el afecto se va a mantener, porque no se rompe otro principio que es mi responsabilidad dentro del núcleo de la familia. En nuestra cultura es que tenemos hijos todavía de 20, 30, 35 años y todavía dependiendo de los padres. Todavía. Creyendo que todavía hay la responsabilidad de papá, de mamá, de limpiarle la casa, de darle ropa limpia y de proveerle todo. Es corresponsabilidad. ¿Sí entienden esa palabra, no? Todos somos corresponsables. Si son niños, muy bien, está entendido. Pero cuando ya son jóvenes, necesitan comprender de una manera. Cuando dije niño, estoy hablando en el sentido de darle responsabilidades grandes, porque los niños asumen responsabilidades desde aún gateando. Se les enseña cómo debe recoger sus juguetes. Pero la responsabilidad debe ser como familia. Esto debe enseñar. Porque la mujer va a dar ternura cuando los hijos son co-responsables de las actividades internas en el hogar. ¿Sabe que cuando vivimos eso, vamos a tener una estabilidad familiar? Hay hogares cristianos que están quebrados, que están requebrajándose, que hay lágrimas, que hay sufrimiento. ¿Por qué vivimos así? Y no es porque Dios se equivocó, sencillamente que no hicimos lo correcto. Y lo que todavía pueden corregir y lo que podemos corregir, corrijamos. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros la ternura y nosotros poder ver en nuestros hijos esa corresponsabilidad.
vamos a tener una buena estabilidad como familia, como en nuestras relaciones conyugales, en las relaciones de padre e hijos. Lo vamos a tener. Y miren, algo más dice allí en este versículo 4 y 5. Dice, buenas, sujetas a sus maridos. La idea de obediencia aquí es que una mujer responda a su esposo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Cuando dice la mujer responda a su esposo. El responder o reaccionar ante la otra parte de la relación de amor, de comprensión y positiva. O sea, no debe ser de una manera tosca, brusca y a veces hasta abruptamente en respuesta. La Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Así debe ser la respuesta dentro del hogar, dentro de la esposa. Yo entiendo que la respuesta de la esposa muchas veces se convierte en una respuesta negativa y es producto de lo que se vive dentro del hogar cuando no hay corresponsabilidad. Yo lo entiendo. Pero esposas, ustedes deben, a pesar de todo, la Biblia dice debe estar sujeta, o sea, respetar a su esposo. De esa manera ustedes están respondiendo al amor de su esposo. Su esposo debe amar a la esposa. Las mujeres cristianas deben aprender a tener armonía en sus hogares. Las mujeres cristianas jóvenes deben mirar a las mujeres ancianas porque ella con sus experiencias es una carta abierta para nosotros o usted en este caso, no equivocarse. Porque todos tenemos la misma necesidad. Las mujeres que ya ahora son ancianas tuvieron la misma necesidad en su tiempo. Ahora ustedes también la tienen. Esposa y madres jóvenes, debieran aprender a vivir a la manera cristiana, por amar a su esposo, a cuidar a sus hijos, al observar la conducta ejemplar de cada uno de ellos. Usted, mujer, fue llamada para ser ayuda idónea. Por último, el carácter de los jóvenes. Dice en el versículo 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pablo dice, mira, yo te he dicho del versículo 2 hasta el versículo 5, las responsabilidades que tú debes entregar a los ancianos, a las ancianas, a las mujeres jóvenes, pero ahora cuando dice exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, Pablo está diciendo, esta es tu responsabilidad. Esta es tu responsabilidad. Este es tu trabajo. Este te lo encargo a ti. Hermanos, se requiere que todo joven cristiano controle sus tremendas emociones juveniles. Jóvenes deben controlar sus emociones juveniles. Yo hablaba con un joven ayer y me dice, es que yo me siento como impulsivo. Muy bien, tiene que trabajar con tus impulsos. Porque cuando tú das rienda suelta a tu impulso, te hace daño a ti y hace daño a los demás. Va a faltar el respeto. Timoteo fue un joven que el apóstol Pablo lo tomó como su discípulo en las cosas de Dios y él se condujo como un ejemplo. Él se condujo siendo un ejemplo. El consejo dado a los hombres jóvenes fue muy importante. En la sociedad griega, en la antigua griega, el rol del esposo, el rol de la mujer, del padre, el esposo y el padre, de la madre y esposa, pero especialmente del esposo y padre,
no fue considerado como un papel educativo. El hombre no educaba a la mujer, el padre no educaba a los hijos en la antigua griega, sino como un simple funcional. Él era el que funcionaba, él era el que cumplía con las necesidades en el hogar. Funcionaba siendo el hombre, el esposo y el papá dentro de lo que tiene que ver con proveer. Muchos jóvenes hoy en día han surgido de familias donde el padre no asume responsabilidades, ni para con la esposa ni para con los hijos. Hay muchos que hemos venido de ese contexto. Los padres y los esposos que no son un buen ejemplo de lo que es vivir la vida cristiana en su familia, pues vamos a recibir o van a recibir en su momento dado lo que se siembra. Por eso es que necesitamos ser hombres y mujeres de testimonio, siendo modelo para los hombres jóvenes, para las mujeres jóvenes, para que ellos sepan, entiendan cómo se hace la vida cristiana, la vida familiar. La familia cristiana deben tener a Dios como la primera prioridad en el hogar. La devoción, o sea, el estudio bíblico, la oración, debe ser parte del horario de cada hogar. Una vida que no tiene algo ya como un formato, sino como un estándar de vida. El padre, como líder espiritual del hogar, debe enseñar a sus hijos. Dejémonos de lo que sucedió con nuestros padres que no nos enseñaron, que fueron irresponsables. Dejemos esa historia de la antigua griega. Hoy somos cristianos, nacidos de nuevo, y necesitamos enseñar a nuestros hijos los principios bíblicos para prepararlos para la vida. Es un reto. La vida familiar es un reto. Cuando empieza una pareja en su matrimonio, yo siempre le digo, hoy empieza una gran aventura. Hoy empieza una gran aventura. Muchos ya estamos en el camino, en medio camino o pasando de la mitad. Pero los que empiezan, déjenme decirles que el matrimonio y la vida familiar es un reto. Si no tenemos a Cristo, vamos a flaquear. Es imperiosa que el Señor sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestro hogar. Tendremos familias cristocéntricas y tendremos una iglesia cristocéntrica. Que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, te agradecemos por tu palabra. Señor, que nos motive cada día tu palabra a vivir una vida familiar que represente a Jesucristo. Bendice a cada hogar en esta iglesia y los que están y estarán viendo esta señal. Que tú seas glorificado en todo. Que la bendición, Señor, sobreabunde para ellos. Que tu gracia, Señor, le alcance en salvación. Bendito sea en Cristo Jesús. Amén. Amén.